el bebé ya había, cuando él regresó, el bebé ya había nacido. Mi abuela ya estaba desmayada por el parto, pero el bebé tenía como un tipo de rasguño en la espalda y ya estaba muerto. ¿A poco nació muerto? Mi abuela dice que el bebé nació llorando, Ajá. pero como ella dio a luz sin ningún tipo de ayuda, se desmayó, nadie la ayudó. Ella dice que escuchó cuando abrieron la puerta, entraron, solo fueron un momento nomás y salieron y ya, es todo. Pero el bebé tenía como rasguños en la espalda, es lo que cuenta mi abuela. Eso mi abuela lo contaba, que tenía rasguños el bebé en la espalda. Ajá. Y ella dice que el bebé nació llorando, pero que después de que entró alguien, es como que se asfixiaron al bebé y el bebé murió. Sí. Hola amigos, buenas noches. Les voy a compartir una impresionante historia real, una auténtica historia de rancho contada en vivo por un amigo suscriptor del canal, de manera anónima porque el relato está muy fuerte. Sucedió en el país hermano de Guatemala, pegado a la frontera con Chiapas. Es un relato de brujería, donde unas personas que eran muy pobres de la noche a la mañana se volvieron millonarios. ¿Por qué? Porque hicieron un pacto con la montaña, con el famoso compadre, con el diablo. Pero ¿quién mejor que contarnos esta historia? Alguien que lo vivió. Amigo, buenas noches, es un placer conocerte. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Nos puedes contar tu impresionante historia de los brujos de Guatemala? ¿Nos puedes explicar cómo pasó todo esto hace ya muchos años? Sí, sí, claro. Cuéntanos, por favor. De acuerdo. Bueno, pues esta historia inicia en el 1945, Ujú. porque la historia inicia porque mis abuelos nos contaron una parte de la historia. Entonces, pero bueno, ya conforme nosotros fuimos creciendo, nos fuimos dando cuenta que esa historia que ellos nos contaron una parte, pero ya nosotros, conforme crecimos, nos fuimos dando cuenta que la historia era real. Ok. Y hasta la actualidad, esas personas terminaron pagando un precio bien caro por el pacto que hicieron. Perfecto. Me platicabas que todo comenzó con tu abuelito que era músico, ¿no? Que prestó unos instrumentos a unas personas que no tenían instrumentos para tocar en las fiestas. Oh, sí, entonces te decía que mis abuelos, eh, en su tiempo que ellos crecieron, eran músicos, ellos ejecutaban instrumentos y se prepararon para ir a tocar allá cuando se celebraba el Día de los Muertos. Ujú. Ellos utilizaban la marimba, utilizaban violín y sí tenían un grupo bien bueno, Sí. pero la historia basa en la historia de tres hermanos, en la que ellos eran pobres, no tenían dinero, andaban siempre viviendo al día a día. Ujú. Entonces, como a mi abuelo le estaba yendo bien con sus hermanos, entonces ellos vinieron porque sabían ejecutar también lo que es los instrumentos. Entonces vienen ellos y le dicen a mi abuelo, nosotros tenemos una invitación en tal lado, no sé si nos puedes prestar tus instrumentos. Bueno, viene mi abuelo, platicó con sus hermanos y sí, dijeron, bueno, está bien, prestémosle los instrumentos a ellos, pues de todos modos, no tenemos eventos, que se lo lleven, porque ellos cuentan que siempre tenían salidas, iban a velorios, iban a cualquier evento que saliera por ahí, los llamaban mucho porque ellos no cobraban, no, en ese entonces, esas fechas que te digo, nosotros utilizamos la moneda que es de Guatemala, pagaban como 20 centavos, 15 centavos una invitación. Entonces ellos a veces no iban por el dinero, sino iban porque les gustaba compartir con la gente. Ok. Entonces,
Entonces ellos prestaron sus instrumentos y luego ya pasando 2 días nadie les fue a dejar los instrumentos y bueno, vinieron ellos y dijeron, bueno, vino mi abuelo, fue y pidió sus instrumentos con los hermanos y ellos dijeron, no, pues nos entregamos y perdimos tus instrumentos, entonces no sé qué podemos hacer al respecto. Ujú. Viene mi abuelo y les dice, bueno, pues está bien, veamos una manera cómo solucionarlo, pero cuenta él que los hermanos no querían pagarle nada, pero estuvieron presionando y al final fueron a dejar tres gallinas a mi abuelo en pago de los instrumentos, porque ellos ya no lo devolvieron. Y entonces viene mi abuela y le dice a mi abuelo, no, pues de todos modos, al mal tiempo, buena cara. Ujú. Ya cocinemos una gallina y comamos. Y la prepararon. Ya como a los 3, 4 días de que ellos comieron la gallina, mi abuela se enfermó. Luego fue como poseída por malos espíritus. ¿Qué le Entonces pasó? viene mi abuelo, ¿cómo? ¿Qué le pasó a tu abuelita? Perdón. Oh, como que allá le decimos se endemonió, como que estaba poseída. Dice que ella en las tardes, en el día estaba bien, pero ya en las tardes perdía la conciencia y se iba en la oscuridad. Donde mis abuelos vivían y actualmente nosotros todavía tenemos parte de ese terreno, está fuera de la ciudad, está muy lejos del pueblo, estamos hablando en lugares donde no hay electricidad. Ajá. Entonces dice que mi abuelo se daba cuenta, mi abuela no estaba y ellos vivían ahí, como te acabo de comentar, aparte de que no hay electricidad, todo, había un tipo campo en donde ya le conocemos, hay un tipo de monte que, bueno, le decimos comúnmente paja. Es un tipo de monte que a la hora de que desarrolla todo lo que es las hojas, uno se puede meter debajo y uno no se ve, se oculta debajo de ese tipo de monte. Entonces, era grande ese campo que mi abuelo tardaba horas para buscar a mi abuela dónde se había ido y entre esos montes la encontraba ella llorando o a veces se mordía las manos, a veces hacía locuras. Entonces vino mi abuelo cansado de vivir eso, lo vivieron como por unos 2, 3 meses, pero cuenta que solo cuando caía en la tarde, en el día no. Vino él y buscó a un curandero y el curandero le dijo, no, pues lo que le pasó a tu esposa es porque tú molestaste a alguien, entonces reclamaste algo y pues a estos señores no les gustó, entonces ellos te han de haber dado algo y pues tú no lo recibiste, la que lo recibió fue tu esposa. Ajá. Entonces, pero no te preocupes, vamos a darle algo de remedio y hicieron algo como tipo la curaron con huevos, con otras cosas que usan los curanderos Ujú. y mi abuela se curó. Entonces, mi abuelo se dio cuenta pues que ese tipo de personas a las que me refiero pues sabían de brujería. Sí. Luego, esa fue la experiencia que tuvo él con los 3 hermanos. Entonces ya luego cuenta él que uno de los 3 hermanos se endeudó. No sé la verdad cuál fue el origen de esa deuda, pero de que a él lo presionaban. Es un decir de que le decían, mira, para tal fecha necesitamos tanto de lo que tú nos debes. Pero el señor, pues, como te mencionaba al inicio, no pagaban bien, pagaban 15 centavos, 10 centavos el día. Normalmente allá, cuando se hacía una casa, era de que si alguien construye su casa, se reúnen todos los vecinos y construyen esa casa. Cuando al otro vecino quiere construir,
van y, o sea, entre ellos mismos se intercambiaban el día para no gastar en pago, porque pues eran tan pobres que no había dinero en ese entonces. Entonces, ese señor descubrió un tipo de monte que allá con nosotros le llamamos bejuco, que se utiliza para hacer canastos, se utiliza para, sí, más comúnmente es para hacer un tipo de canastos. Entonces, para ir a ese lugar, para conseguir ese tipo de monte, había que caminar un día completo, que salían a las 3 de la mañana de donde vivíamos y llegaban tipo 7, 8 de la noche, porque ese lugar estaba bien retirado y aún hoy en la actualidad nadie quiere ir a ese lugar porque pues por experiencia de varias personas, nadie quiere ir a ese lugar porque está muy apartado. Entonces, cuentan que el señor, uno de esos 3 hermanos, iba y se llevaba a un trabajador para que le ayudara, para que el señor tuviera un acompañante con quien ir, y pues le pagaba una cantidad al trabajador y la otra parte el señor se la quedaba porque él tenía los contactos para poder vender ese tipo de planta. Entonces, en una ocasión, era su rutina del señor todo el tiempo, era su rutina todo el tiempo. Entonces dice que en una ocasión, esa parte de la historia la contó el que andaba con él, pero pasado como unos 10 años después de lo que el señor contó, el trabajador contó, cuentan sus hijos de que en una ocasión se fue a cazar animales a la montaña, porque allá anteriormente había ardillas, conejos, allá hay un tipo de animal que se llama tepezcuintle. Así es, sí. Que el señor le gustaba ir a cazar. Entonces, en esa ocasión dice que el señor se fue, pero ya nunca más volvió. Y ya los hijos y su esposa aseguran, allá le decimos al innombrable o al diablo, o no sé cómo lo digan en otros países, igual, pero allá con nosotros le dicen el nahual, pero allá con nosotros le dicen el cerro. Ajá. Que es lo mismo como el innombrable, pues, simplemente que así lo conocen allá. Entonces la esposa y los hijos de este señor cuentan que el cerro se lo llevó. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero él fue el trabajador de este señor que estamos contando la historia. Sí. Entonces ese trabajador él comentó la mitad de esta historia y pues ya la otra mitad ya nosotros la vimos a la actualidad y otra parte que nos contaron nuestros abuelos. Ah, ok. Entonces, sí, adelante. Entonces, el trabajador contó que en una ocasión, de tantas ocasiones que iban, dice que él se daba cuenta que este señor iba llorando todo el tiempo, porque dice que él decía, ¿cómo voy a salir de esta deuda? Él siempre se reprochaba eso, ¿cómo iba a salir adelante? Entonces, en una ocasión, dice que tipo 1 de la noche, de la mañana, este señor se desapareció así, se fue caminando en la oscuridad, y como en ese entonces no había linternas, no había dinero para, como a la actualidad, que uno ya puede ir con fogata, en esos tiempos no tenían más que prendían un tipo, allá se llamaba candil. Utilizaban eso simplemente para poder salir de la montaña, porque te digo que está grandísima esa montaña. Entonces utilizaban ese candil solamente para poder salir nomás de la mera montaña. Ya donde agarraban el camino pequeño ya se venían ellos guiando por la luna, o cuando madrugaban por la luna, o en las tardes donde ya no podían utilizaban el candil, porque pues no tan fácil podían ellos recargarle gasolina. Entonces en esa ocasión el señor dice que se fue a la oscuridad, y esa noche dice que estaba pero bien oscura. Entonces desapareció como por unas 4 o 5 horas, y cuando llegó tipo 4 o 5 de la mañana, cuenta el trabajador que ese día que empezaron a juntar todo lo que tenían que llevarse para ir a vender,
el señor andaba como fuera de la realidad, como que ya no era él, se miraba diferente. Ujú. Entonces dice que el trabajador le dijo, ¿y por qué usted está así? ¿Qué pasó? Pero el señor no contestaba nada, agarraron su carga que tenían que cargar y se vinieron. Entonces, el trabajador, como él solo cargaba una carga nomás, la que normalmente puede uno cargar, pues Ujú. aquel avanzó y se quedó y se quedó este otro señor, se quedó con el que debía, se atrasó porque él tenía que cargarse 2 bultos, porque pues era grande la deuda que tenía, él se cargaba doble carga, Ujú. ahora el trabajador solo se cargaba una, y se quedó solito el señor ahí a media montaña, cuentan que era como a las 2 de la tarde, entonces dice que en un arroyo el señor se puso su carga y empezó a llorar porque él estaba pasando por eso y dice que se le apareció un señor como tipo americano, Ajá. alto, güero, y dice que le dijo, mira, si tú me das algo a cambio, hoy se termina tu pobreza, pero si quieres seguir llevando esa vida que llevas, dale, pero si tú quieres, hoy mismo sales de la pobreza. Entonces, el señor, eh, este señor al que se le apareció, él supuestamente contó esa historia también, pero dice que él dijo que no recibió nada. Dice que él dijo, sí, se me apareció tal y tal, pero no recibí nada, dice que dijo. Pero este trabajador que te digo que desapareció después, 10 años después, dice que él todavía, como vio que se quedó el patrón de él atrás, vino y dice que alcanzó todavía a ver cuando le dieron un cofrecito al señor, pero este trabajador no vio a ese americano, más que simplemente dice que vio cuando esta persona recibió un cofre Ajá. como con lleno de diamantes. Entonces luego dice que vino el señor, se lo escondió y no le quiso contar nada al trabajador, nunca le quiso decir nada, si vio algo, nada, continuaron con la ruta. ¿Y qué crees? Que ya después empezó el señor ya a tener dinero, ya se hizo un negociante, ya fue uno de los primeros en venir a una área aquí en México que le llaman Cancún. Ah, sí, correcto. Normalmente aquí sí, en el área de México, normalmente la mayoría de personas de allá, de donde yo soy, siempre venían a Cancún, Ajá. pero tenían que prestar dinero para venir, pero este señor no, se vino él y se trajo a toda su familia a Cancún, pero no a trabajar, a pasear. Ajá, Pero sí. él decía que venía a trabajar para que la gente no sospechara de dónde venía tanto dinero, porque dice que el señor hizo dinero. Y sí, me consta que él a la actualidad tiene muchos terrenos, tiene Ajá. varios terrenos. ¿Cómo los obtuvo? Pues nunca, te digo, este señor nunca viajó ni a Estados Unidos como para decir que acá hizo dinero, ni tampoco venía a México, pero varios que lo vieron decían que él se daba la buena vida. Y cuando llegaba a Guatemala, al pueblo, él decía, no, yo fui a trabajar y mi familia, entonces por eso estamos comprando mucho terreno. Pero de la nada se fue el señor escalando así en riqueza, al punto de que fueron uno de los primeros, podría decirte, ricos de la aldea de donde yo soy, Ajá. porque allá para que se compraran un caballo o una mula, mm, era difícil, es como a la actualidad decirle a un campesino que trabaja ganando lo mínimo, decir que va a comprar una troca, una Hilux, o normalmente en mi pueblo, una Hilux, son los carros que un rico puede tener. Sí. En esa actualidad, ellos tenían caballos y mulos, como acabo de decir. Entonces ellos fueron uno de los primeros en tener esos animales cuando nadie, a pesar de que varias personas venían a Cancún, ni ellos eran capaces de comprarse un caballo porque eran bien caros. Ujú. Entonces este señor fue prosperando en riqueza y ya
esta otra parte de la historia que te cuento, pues ya yo la vi. Estamos hablando como en el 2004. A la actualidad yo tengo como 33, 34 años. Ajá, sí. Entonces, en el 2004 nos tocó vivir experiencias con estas personas. ¿Por qué? Porque siempre en mi comunidad, en la aldea, como te mencionaba hace rato, no había luz, electricidad. Entonces venía yo escuchando lo que mis abuelos decían y mis papás decían, de que cuando entraba la noche había que prender candelas y ya no salir afuera, porque sí se escuchaba que caminaba, como que algo caminaba en la carretera, se escuchaban cosas paranormales, pero pues ya estaban ellos acostumbrados. Y yo escuchaba las historias y pues uno cuando es niño, tiene 8 o 9 años, pues uno se asusta con cualquier cosa y pues uno ignora todas las cosas que ellos cuentan. Pero yo siempre escuchaba que decían, entró la noche, ya no pueden salir los niños afuera porque no vaya a ser que ande el espíritu de tal fulano, decían, por este señor que se enriqueció. Decían que cuando este señor se enfermaba, un muerto tenía que haber, y ellos ya reconocían que cuando este señor se enfermaba, decían, este señor está enfermo. Empezaba a salir un olor a zorrío en la comunidad, y en eso entonces, si te miento, habían como 15 casas nomás en total. Ajá. No habían muchas. Es una comunidad grande a la actualidad, pero en ese entonces estaba muy pequeño. Entonces ellos decían, no, ya apesta a zorrío. Ya los niños no tienen por qué estar afuera de noche, porque no vaya a ser que pase algo. Y créeme que cuando salía ese olor a zorrío, siempre se moría un bebé, siempre. ¿En serio? Entonces las personas ¿sí? Ajá. Ajá, entonces las personas decían, va a haber un muerto. Si salió el olor a zorrío, va a haber un muerto. Entonces siempre sucedía, pero fue pasando el tiempo, como en el 2012, más o menos. Yo ya tenía ya una edad en donde sí ya era consciente de lo que pasaba. Ya la comunidad fue creciendo. En una ocasión se murió alguien de acá en Estados Unidos, y bueno, repartieron el cuerpo para la comunidad. Entonces mi mamá dijo, no, pues vamos a ir a acompañar a la familia, somos vecinos, vamos, nos fuimos y fuimos a acompañar a esas personas, pero a medio camino que íbamos empezó a apestar a ese tipo de animal que te digo, zorrillo. Uh-huh. Y escuchamos que ese señor se había enfermado y decían, no, este señor, el rico, ya se enfermó. Ahora tengamos cuidado, porque si ya pasó esto, aparte que está este muerto, puede haber otro. Entonces fuimos a la casa de los vecinos, fuimos a acompañarlos, regresamos como a las 10 de la noche a casa. La electricidad en mi aldea llegó en el 2015. Ajá. Entonces, en ese año que te digo, como 2012, si no estoy mal, 2013, más o menos en esos 2 años, bueno, regresamos de ir a acompañar a la familia doliente, luego llegamos a casa. Entonces, como mi abuelo siempre le gustaba ir a molestarnos, a veces él llegaba así bailando, o nos iba a abrazar, o iba a visitarnos, y yo tenía mi hermanito que tenía 2 años. Entonces, una ocasión estábamos con mi mamá, mi hermano y yo, porque mi papá siempre en ese entonces estaba en Estados Unidos. Él siempre casi no creció con nosotros, porque por la situación económica siempre estuvo viajando a algunos lugares para poder darnos una mejor vida. Uh-huh. En esa ocasión mi mamá le dice, entonces yo mismo vi cuando unos ojos llegaron así a ver, porque no teníamos buena casa, era casa de madera, entonces tenía pequeñas grietas, pequeñas zanjas que dividían las tablas.
Entonces, bien vimos y escuchamos cuando llegó los pasos afuera y se quedó viendo así en los agujeros de la madera para adentro. Viene mi mamá y le dice, oiga usted brujo, ¿acaso no puede entrar? ¿Por qué de allá afuera nos observa para adentro? Ella creyendo que era mi abuelo. Ajá. Entonces, pero yo mismo, yo me quedé viendo que estaba observando al bebé. Entonces le dije a mi mamá, vámonos para adentro. Y dijo ella, no, pues vamos a comer todavía. Pero yo al igual sentía, no sé, yo creo que a varias personas les pasa que cuando uno ve algo paranormal, uno se pesa, uno siente raro el cuerpo. Sí. Entonces vine yo y me sentí mal. ¿Y qué crees? Que al siguiente día mi hermano, estaba yo con él, estábamos jugando, cuando mi hermano de pronto simplemente cayó al piso estábamos comiendo una fruta con él y mi hermano simplemente de la nada se le quedó la fruta en la garganta y viene mi mamá y eran como las 4 de la tarde, viene mi mamá, me fue a pegar y dijo, ¿qué le hiciste al bebé? ¿Por qué no te diste cuenta que se tragó? Y nosotros creímos que esa fruta él se había tragado, pero no, simplemente se enfermó, lo llevamos al doctor, 8 días después, en ese lapso de ese tiempo ese señor estuvo enfermo, siempre decían, no, ese señor está enfermo, y siempre apestaba a zorrillo, siempre 2 que 3 veces. Al final, mi hermano se terminó muriendo, ya no lo pudieron salvar los doctores. ¿Qué edad tenía el niño? Tenía como 2 años. Híjole. Ajá. Y en ese lapso de que él estuvo internado con un doctor, eh, eh, el niño, mi hermanito, tenía reacciones fuera de lo normal. Como en ese tiempo mi mamá todavía le daba pecho, él venía, mordía el pecho de ella y la rasguñaba y le conectaban sueros a él, pero él venía y desconectaba todo. Entonces, un día antes de que él muriera, lo llevaron con un curandero. Ajá. Entonces él dijo, no, a este bebé lo ganaron. Es alguien muy poderoso el que está haciendo este mal. Ajá. Él está mandando personas para que él no muera, o sea, él manda reemplazo. Entonces, pero este bebé ya no lo vamos a poder salvar, más que entregarle su alma a Dios, pero el bebé sí lo ganaron. Y luego nos acordamos que había llegado a la casa. Bueno, eso fue lo que sucedió con nosotros, y ese señor del que estamos hablando, que hizo pacto con el cerro, en una ocasión, estamos hablando como en el 2015, Ajá. ya 2 años después de eso, este señor, yo me junté con mi esposa y casualmente que todavía son parientes lejanos con mi esposa. Sí. Entonces, yo cuando iba con mis suegros le decía, a veces sacábamos plática de este señor, y como este señor es tío de mi suegro, entonces allá como que sacábamos charla, pero él decía no quería sacar en contexto la historia de su tío, porque él decía no conviene. Uh-huh. Y ahí quedaba la historia. Entonces, pasando el tiempo, en una ocasión yo fui a visitarlos a ellos y estábamos ahí en la casa, ya había electricidad, había una mata de aguacate grande. Entonces nosotros veníamos y vine yo y le dije a mi esposa, no, pues yo me fui al baño y ella me acompañó, y mi suegra se quedó así enfrente de la casa esperando a que llegáramos, cuando de repente yo escuché un ruido bien feo, como un aleteo, como un ave. Sí. Y llegó en esa mata de aguacate, y cuando escuché con mi esposa se dejó caer como cuando cae una roca grande, cayó así fuerte. Bueno, fuimos nosotros y yo me quedé con esa curiosidad, qué era lo que había caído. Entonces yo fui, y subiendo las escaleras para llegar ahí enfrente de la casa, mi suegra estaba desmayada.
Entonces mi esposa se puso, se asustó y fue y llamó a mis otros dos cuñados que estaban adentro, ellos estaban comiendo. Pero yo me quedé con la duda y le dije a uno de mis cuñados, tráiganse una linterna, vamos a ir a ver qué pasó. Y llevábamos una linterna pequeñita, no era grande. Entonces continuamos yéndonos más para abajo y cuando yo mismo llegué, no es de que fue mi cuñado, yo mismo llegué y cuando me paré así sobre una peña para ver para abajo, este señor que decimos que hizo pacto estaba desnudo y estaba viéndome para arriba. Ajá. Y todavía le alcancé a ver como una cola o como una ala en medio de sus piernas, pero él estaba desnudo y se me quedó viendo O y sea, me dijo, ¿qué pero, buscas? ujú, o ¿Qué sea, pero, quieres? pero el ruido que tú escuchaste era el mismo ruido que hizo este brujo, ¿verdad? Sí, Ah, ok, sí, ya. era el ruido del brujo. Ok, perfecto. Ajá. Entonces el señor se enojó conmigo y que me hizo una mirada que le dije, no, simplemente escuchamos que cayó algo, váyanse. Y no, pues salimos corriendo con mi cuñado y nos fuimos. Ok, luego después llegamos a la casa y mi suegra todavía no había reaccionado. Bajaron otros vecinos y le dieron un tipo de monte y vino ella y ya reaccionó. Como a la hora y media reaccionó ella del desmayo que tuvo. Entonces vine yo y le pregunté qué pasó. Y ella dice, yo estaba parada esperándolos a ustedes cuando vi que llegó esa ave, pero era una ave grande. Y era como un sopiloto o sope, no sé cómo lo conozcan, pero grandísimo. Ajá, Y sí. yo bien vi que cayó en la mata de este aguacate y bien vi que estaba aleteando y de un solo aleteó y cayó al suelo. Ok. Y me volteó a ver y se me quedó viendo, dice ella, y es todo lo que yo me acuerdo, que vi que cayó y se puso como de pie y ya solo eso me acuerdo a ver y me desmayé y ahorita pues estoy despertando. Yo pensaba que fue un sueño, dijo ella. Fue algo que vivimos, algo que nunca había tenido esa experiencia de poder ver eso. Entonces, con todo lo que nos habían contado, con todo lo que habíamos ya escuchado, pues no nos quedó duda que sí este señor se podía transformar era como un nahual que se podía transformar. Entonces, fue pasando el tiempo, este señor siempre tenía dinero, siempre no era una persona que no tuviera dinero siempre, pero este señor todo el tiempo, cuando nosotros lo veíamos en nuestro pueblo, que nosotros íbamos cada 15 días al pueblo, lo veíamos y él todo el tiempo nos decía, él tenía un primo, que ese primo siempre compraba su pollito, allá normalmente en mi pueblo se compra un pollito dorado, unas tortillas y unas papas fritas para no ir a un restaurante porque pues no había mucho dinero en ese entonces. Ajá. Entonces ese primo de este señor siempre compraba su pollo, pero ¿qué pasaba con este señor que tenía dinero? No, pues no gastaba su dinero. Él siempre decía, ¿por qué no me regalan un taco? Luego venía el primo y le decía, tú eres codo, si tú tienes dinero, Sí. tienes casa, tienes carro, ¿por qué no puedes tú comprarte una buena comida? Pero el señor no aprovechó su dinero, no lo aprovechó porque él siempre andaba pidiendo así migajas con la gente, no le importaba a cualquier persona, él venía y y le, 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 le- le pedía así comida. Entonces la mayoría de la gente ya lo tenían conocido a este señor que él, si él lo encontrábamos era porque él siempre iba a pedir algo, o quería una soda o quería algo para comer, pero él nunca se compraba eso, no sé por qué. O sea, A perdón, la iglesia, ajá, al, perdón, amigo. Entonces era un ah, pedinte, una persona que siempre mendigaba ¿cómo las así? cosas. Eso, sí, sí, sí.
mendigaba, pero tenía. Claro. No sé cuál era el motivo de esto, pero a la Iglesia Católica, porque ya después, más o menos como en el 2017, ya sus hijos se vinieron para Estados Unidos. Entonces, cuando este señor iba a la iglesia, pero cuando repartían lo que le dicen la Santa Cena o el cuerpo de Cristo, él, antes de que hicieran eso, él se salía todo el tiempo. Él se salía, no recibía eso. Él siempre se salía antes, y cuando había una colaboración, él no colaboraba en la iglesia. Si él daba, pero ya era dinero de sus hijos que estaban acá, que él daba, pero él no le gustaba colaborar en la iglesia. Entonces, ese señor mendigaba, como te comentaba, no aprovechó tanto de su dinero, porque sí lo tenía. Nosotros nos costaba, porque tenía tiendas, tenía como 3 tiendas, y tenía 2 carros, pero nunca manejó ni un carro, porque siempre pagaba él un chofer, pero si usaba el carro lo usaba una vez al mes nomás, no mucho lo utilizaba. El señor siempre le gustaba, le ocupaba así en sus trabajos, en cultivos, en todo eso, pero hasta ahí más no mucho hacía. Entonces, cuenta mi abuelo que en una ocasión, se me estaba yendo eso por olvido, cuenta mi abuelo que en una ocasión, de este mismo señor que estamos hablando, cuando mi abuela dio a luz a uno de mis tíos, dice que la comadrona estaba a 2 horas para llegar a casa, pero como en ese entonces no había teléfono, no había WhatsApp, cómo llamar, tenían que irse de la casa hasta donde vivía allá le llamamos partera, sí, para que viniera a atender el parto. Entonces, en esa ocasión eran a las 11 de la noche. Entonces, mi abuelo siempre ha sido muy creyente de lo paranormal, y también él, no te digo que sea un brujo, pero él siempre ha tenido unas oraciones que él dice: yo siempre tengo mis oraciones para librarme de todo brujo, de todo, porque en mi lugar donde te cuento esta historia, siempre, aparte de este señor, casi habían otros 4 o 5 más que decían que eran nahuales, pero no mucho tuvimos prueba de ello como este señor. Entonces viene mi abuelo, dice que se encomendó en las manos de Dios y se fue con su cocote, se fue, y cuenta él que en una área donde ya no había casas, ya no había nada, ya todo silencio, dice que él escuchó cuando lo seguían unos pasos. Entonces dice que él dijo: ¿hay alguien ahí? Y nada, continuó, se fue. Ya llegando él un poquito más ya en la loma, ya llegando arriba de la montaña, dice que allí en un tronco estaba un sopilote grande, grande, y dice que lo estaba así como aleteando, como ya para volar, cuando dice que mi abuelo se escondió. Entonces dice que en ese instante esa ave se dejó caer al asiento del árbol, y luego apareció otro animal, como allá le llamamos este animal como mapache, algo así. Sí. Entonces dice que mi abuelo, perdón, vio cuando estos 2 animales se juntaron y se transformaron en humanos. Órale. Entonces mi abuelo definitivamente ya no fue por la partera, porque para ir con la partera tenía que pasar por esa área. Entonces él dice que bien escuchó cuando estos animales se transformaron en personas y estaban hablando, tenían una tipo reunión, y dice que dijeron: hoy una mujer va a dar a luz, entonces ese bebé nos lo vamos a llevar, no vamos a dejar que este bebé nazca, o sea, que nazca pero que no viva. Sí. Entonces, y dice que él escuchó eso, y que había escuchado que ellos estaban mencionando que en otra parte de la aldea, allí había más aldeas cercanas, que también iban a hacer otro bebé, y que ellos no iban a dejar que vivieran.
Entonces viene mi abuelo, él ya había caminado como más de una hora y media más o menos. Entonces vio, vio él cuando estas personas al igual se fueron. No vio él si se transformaron, pero bien vio que se fueron en la oscuridad. Ok, vino mi abuelo, ya no pudo ir con la partera, se regresó. El bebé ya había, cuando él regresó, el bebé ya había nacido. Mi abuela ya estaba desmayada por el parto, pero el bebé tenía como un tipo de rasguño en la espalda y ya estaba muerto. ¿A poco nació muerto? Mi abuela dice que el bebé nació llorando, Ajá. pero como ella dio a luz sin ningún tipo de ayuda, se desmayó, nadie la ayudó. Ella dice que escuchó cuando abrieron la puerta, entraron, solo fueron un momento nomás y salieron y ya, es todo. Pero el bebé tenía como rasguños en la espalda, es lo que cuenta mi abuela. Eso mi abuela lo contaba, que tenía rasguños el bebé en la espalda. Ajá. Y ella dice que el bebé nació llorando, pero que después de que entró alguien, es como que se asfixiaron al bebé y el bebé murió. Sí. Pero mi abuelo nos consta la historia que este señor que estamos mencionando, que hizo pacto con el cerro, él vio que él era el que estaba transformado en esa ave, pero nosotros, como te contaba al inicio, pues éramos niños, ignorábamos todo eso, pero ya yo viví esta experiencia años después. Ya yo vi que este señor estaba transformado, como dije hace ratos, vi que cayó y todo eso, vi, me consta que sí es cierto. Bueno, como en el 2018 sucedió que una de sus hijas de él se suicidó de la nada. Ajá. Nosotros no teníamos agua potable y teníamos que ir hacia donde él, porque él tiene varios terrenos en donde sale el agua. Entonces nosotros no teníamos agua, ocupábamos de ir al terreno de él para poder tener nosotros agua en casa. Entonces esta muchacha era una muchacha que andaba feliz, contenta. Ella nos contaba que nunca la vimos que anduviera con novios o algo, porque ella dedicaba mucho a la siembra. A ella le gustaba sembrar huisquiles, tomates, papas. Entonces era una muchacha tranquila, pero de la nada escuchamos, tal fulana se suicidó. ¿Dónde? Aquí, en corto. Entonces dijimos nosotros, bueno, como humanos que somos, empezamos como a juzgar un poquito la vida de este señor y dijimos, pues tal vez hizo algún pacto antiguamente y pueda que por eso le pasó así. De la nada la muchacha vino y se suicidó, y la mamá de la muchacha cuenta que no tuvieron discusión con ella, más que simplemente se fueron a dormir y ya cuando se dieron cuenta no estaba. La empezaron a buscar y al siguiente día la encontraron, pero ella se había suicidado en un árbol. Sí. Bueno, este señor tenía 7 hijos. Te digo que tenía porque a la actualidad ya solo tiene 2. Entonces se suicidó esa muchacha. Luego, como a los 6 meses después, uno de sus hijos, que estaba aquí en Estados Unidos, hizo su buena casa, prosperó en lo que es económicamente, compró 2 trocas. Ajá. El muchacho llegó sano a nuestra aldea, pero de la nada se empezó a enloquecer, simplemente perdió la conciencia. Este muchacho se quitaba la ropa, este muchacho huía, y cuando él a veces entraba en conciencia, él decía que alguien venía en las noches y lo atormentaba, que era alguien que se le aparecía, que él miraba, que esta presencia que llegaba venía a decirle, esto que les va a pasar es por culpa de su papá. Ay, carajo. Entonces el muchacho se enloqueció y se desnudaba, se quitaba la ropa, y yo decía, pues, ¿qué estará pagando esta persona? Si este muchacho estaba sano, vino hace meses y su buena casa, esposa no tuvo porque se enloqueció. O sea, luego este muchacho
fue a una peña bien grande y se tiró de ahí arriba y cayó a la carretera. Cuando escuchamos, ya murió el hijo de este señor. Oye, ¿eso ¿Cómo? tiene? Perdón. Se lanzó y ya. Ajá. Ajá. ¿Cómo cuánto tiene ¿Me esto que decías? pasó? Esta actualidad fue como en el 2017, si no estoy mal, 2017 o 2018. Tiene poquito. Ok, amigo, gracias. Ajá. Ok, entonces se murió este otro hijo de él. Bueno, normalmente lo enterraron y ya. Como otros 8 meses más, si te miento, sí, 8 meses, que se va enloqueciendo otra hija del Señor. Simplemente la muchacha perdió la conciencia y esta simplemente salía huyendo de la casa y se iba, no importaba dónde. Pero como ya nuestra comunidad ya sabía, el pueblo donde vivimos ya sabía ya que esta muchacha padecía esa enfermedad, bueno, si nosotros la veíamos, veníamos, la agarrábamos y le decíamos, sí, te vamos a llevar con tu papá. Y ella decía, no, no me lleven a la casa, llévenme a la iglesia católica. Pero nosotros decíamos, ¿cómo la vamos a llevar a la iglesia católica si hay que llevarla a su casa? La agarrábamos de la mano y se la íbamos a entregar a su papá. Ajá. Y este señor pues se enojaba con ella. Entonces la encerraron adentro de un rancho, pero ese rancho estaba bien asegurado. No sé ni cómo, pero esta muchacha se salía y cuando el señor se daba cuenta ya no estaba. Sí. Se perdía por 2, 3 días. La buscábamos, nos pedía el señor ayuda, la buscábamos y no la encontrábamos. Bueno, sucedió esa rutina como por 2 años. Como en el 2020, esta muchacha por última vez la vieron caminando cerca del cementerio general del pueblo, la vieron caminando por allá y ya nunca más. La buscamos por 10 días, porque el señor dijo, tenemos que encontrarla, ¿dónde se fue mi hija? La buscamos, la reportamos por medio de radios, la publicamos por medio de, ya existía el Facebook, la subimos por medio de noticias así, tanto las emisoras que pasan en la radio, Ajá. la buscamos por varios medios, pero hasta la actualidad nosotros nos preguntamos qué fue de la muchacha. O se suicidó, alguien se la llevó, no sabemos para dónde fue. Fue en el 2020. Ajá. En el 2021, esto fue pasando año tras año, Sí. 6 meses de por medio. Como al año, su esposa de este señor se enloqueció al igual. Entonces ya dijimos nosotros, esto ya no es normal. Se empezó a enloquecer la señora, que ella creía andaba cargándose a este señor tenía un tipo de animal que es similar al mono. Ajá. Entonces, este animal lo agarró el señor en la montaña. Se me olvidó el nombre de este animal, pero este animal era parecido al mono. No tiene diferencia. Sí. Es pero en nuestro lugar le tenemos otro nombre que es en un dialecto que allá se le dice Uhuatl en nuestro dialecto. Ajá. Pero en español ya se me olvidó cómo se llama. Creo que es tepezcuintle. Este señor tenía este animal y la señora creía que era su bebé. Cuando la encontrábamos decía, yo tengo a mi bebé, mi bebé, no me lo toquen, porque a veces hay gente que decía, vamos a ver qué carga la señora. Y ella andaba cargando el animalito en la espalda y decía, este es mi hijo. Se fue enloqueciendo, y al punto de que esta señora, sin mucho, 5 meses se murió. También. Se murió. Entonces ya luego nosotros empezamos a decir, no, pues, ¿por qué está pasando esto? ¿Es algo raro que pase en la comunidad o con alguien así que de la nada va perdiendo familiares? Bueno, los últimos 2 hijos del señor, también como te conté que uno de los hijos de él que vino acá compró 2 trocas, Ajá. pero ese muchacho pues nunca aprovechó de su carro. Vinieron estos dos y siempre andaban en uno de los carros de su hermano, andaban siempre, salían a pasear y todo,
en una ocasión, estos muchachos, sí, fue en el 2022, si no estoy mal, pasaron, después de que pasó la pandemia y todo eso, Ajá. esos muchachos vinieron a Quetzaltenango, vinieron a un viaje, y luego al regreso, allí por una área que se llama Shela, por esa área, estos muchachos cuentan, que dice que cuentan ellos, o contaron, porque esa noche se quedaron en un hotel. Entonces ellos llamaron a uno de sus tíos, porque el papá no contestó. Sí. Entonces dice que ellos, en el transcurso del camino, dice que se quedaron viendo en el retrovisor de que tiene el carro, así, el que tiene adentro de la cabina para poder ver a los pasajeros. Dice que ellos se dieron cuenta que iba un señor atrás, y luego voltearon a ver y ya no había nadie. Entonces ellos, asustados, llamaron al tío y le dijeron, vimos a una persona dentro del carro. Y desde entonces nos sentimos un poquito mal. No sé si pueden mandar a alguien por nosotros, porque ya no vamos a poder conducir nosotros, tenemos miedo. Se metieron a un hotel y ya no quisieron salir de ahí. Pero este tío a quien llamaron, pues les dijo, no, ustedes no sé qué piensan, tal vez están soñando, vénganse, continúen el viaje. De todos modos, yo creo que ustedes sueño tienen, descansen y ya luego se vienen. Bueno, no pudo ir el tío por ellos, se vinieron. Y hay una área que le llamamos allá las piedras gemelas. Sí. Esas piedras baja en un tipo de montaña bien grande. Entonces dice que cuenta cuenta ya el que vio lo que pasó, que la troca venía así en camino y simplemente solita se desvió para el barranco, y créeme que fue a caer hasta un precipicio que el carro, ya ni hablar del carro. Dios. Se murieron los últimos dos hijos de este señor. Ajá, del brujo. Y luego del brujo. Entonces ya luego, bueno, por finalizar, este señor se enfermó al igual. Ahora sí se enfermó, pero bien gacho. Se fue en cama y se le empezó a pelar toda la piel de la espalda y lo que es en su entrepierna. Al inicio le empezó como a picar toda la piel. Él se la rascaba y de tanto rascarse empezó a salir sangre. Luego ya se empezó a descuerar todo el cuero de la espalda. Sí. Que cuando este señor se acostaba sobre la cama, había que ponerle un nylon debajo para que no se le quedara lo que es el algodón de la cobija en la espalda, porque si se le quedaba eso, de una vez se le quedaba como un tipo de pegamento en la espalda, porque la espalda de él de una vez quedó, pero la viva carne Ya descarnado. sangraba. Ajá. Claro, eso, descarnándose ya. Entonces, ya luego este señor dijo en una de sus locuras, porque el señor era grande ese dolor que él sentía, y como que se empezó a también a enloquecerse. Y en una ocasión estábamos nosotros ahí con otros muchachos tomándonos un Red Bull, cuando este señor llega y dice, ¿por qué no me invitan? Y le dimos. Y luego dice el señor, miren, les quiero contar algo, vamos, síganme. Pues nosotros siempre ya teníamos miedo, dijimos, no va a ser que este señor nos dé algo o quiera mandarnos en su reemplazo, porque él era lo que él hacía en su juventud. Sí. Entonces, teníamos miedo. Luego nos llevó así enfrente de su casa y luego nos dijo, miren, yo quiero contarles algo. Todo lo que me ha sucedido no ha sido por nada. Yo entregué a mi familia completa para poder tener dinero. Y él me dijo a mí, tú, me dijo, nunca aceptes algo con nadie. Si alguien viene y te dice, mira, te doy esto o a cambio de esto, nunca, porque yo he pagado cara las consecuencias, que ahora ya no solo me restan 2 hijos que tengo, perdí todo, no aproveché de mi dinero. Ahora me han detectado, ¿cómo se llama esta enfermedad en los pulmones?
este señor se enfermó de los pulmones que ya ya no puede respirar por su propia cuenta, tiene que utilizar un oxígeno, una máquina. Neumonía. Entonces, Ujú. sí, como pulmonía, pero de la nada, simplemente él dijo, yo ya tengo esta enfermedad, entonces me la han detectado y yo ya en unos cuantos días me voy a ir y me voy a poner esta máquina. Y sí, pasados los días él vino y se puso la máquina y a la actualidad, bueno, terminaba de contarte que él nos dijo de que él hizo trato y metió a toda su familia. Entonces él dijo, yo no sé qué pase con mis últimos dos hijos, pero yo sé que ya no voy a ver qué va a pasar con ellos. Pero yo, dijo él, si me metí a hacer esto con el innombrable, fue por la gran deuda que yo tuve en ese entonces. Me dejé llevar por la ambición, la avaricia de tanto dinero que yo vi, que no me importó perder mi familia. Una de mis hijas, dijo él, me dolió bastante perderla. Este señor empezó a llorar, pues nosotros no teníamos palabras como consolar a este señor, Ajá. más que le dijimos, bueno, está bien, gracias por el consejo. Pasado como unos 15, 20 días, a este señor se lo llevaron a la ciudad capital, lo internaron, le pusieron oxígeno, y hasta ahorita en esta actualidad, este señor todavía sigue sufriendo, porque ahora dice que me estaban contando que la semana pasada lo llevaron a otro hospital en donde a él ahorita le detectaron hernias y le van a operar un hígado, Ah, pero no sé si de esta este señor se salve. Entonces, es lo que él nos terminó de contar al final y pues yo en mi creencia o al escuchar y al ver todo esto que sucedió, pues me consta que este señor sí hizo pacto con, allá le decimos al cerro, sí, y pues tuvo que intercambiar su familia a cambio de riqueza, pues pero bueno, es lo que pasó con este señor. hermano, tu historia es impresionante, pero ¿hasta dónde puede llegar la ambición y la maldad de los padres? Porque mira, esto empezó en los años 40 que tú me estás platicando. Y no ha Sí, terminado porque el señor sigue vivo, ¿no? sigue vivo y no sé, él de todos modos vivió en la riqueza como unos 25 años. Él ahorita tiene como que te miento, unos sus 78 años. Ajá. Pero vivió de la riqueza como 25 años. Pero de ese entonces, te contaba que más o menos como en el 2012, 2013, él empezó a pasar factura de todo lo que él aprovechó. Fue un tiempo nomás lo que él aprovechó de esto y lo fue pagando caro con su familia y ahora él lo está pagando y no se muere. Y aparte de que él hizo esos tratos y todo, te contaba que también, pues, él era un nahual, que también se llevaba bebés, porque te digo que cada vez que decían, este señor está enfermo, siempre había un muerto. Si el señor estaba enfermo 4 días, hasta que no hubiera un muerto, este señor no se levantaba. Ya cuando hoy había un muerto, mañana decían, oh, miren a tal fulano, ya está andando, no que estaba en cama. Entonces es algo impresionante que este señor no solamente hizo ese trato, sino que también se llevó otras almas de por medio. Entonces yo creo que eso es lo que está pagando al igual, por eso. Ujú. Si tú lo pudieras ver, este señor está, pero bien flaco, bien flaco. Y pues ya nomás están dos hijos con él que están ahí todavía, no sé cuál sea el precio a pagar por esto que este señor hizo, pero sí, es así como se desarrolla la historia de este personaje que ya yo a la actualidad vi lo que sucedió con él y estamos viendo lo que está pasando con él. Está impresionante, amigo, ¿eh? Es en verdad que nunca había escuchado algo así tan feo al grado de que entregara a sus propios hijos, ¿eh? No, pues nosotros te digo a la manera de que lo vimos, eh, nosotros nos preguntábamos y todavía mi papá me cuenta
que de la nada se hicieron así, se hizo el señor millonario, de la nada. Pero pues yo no sé qué tipo de trato hizo él, que prefirió. Yo en mi manera de pensar, yo tengo hijos y también he llegado a deber también miles, Ajá. pero de hacer eso, pues yo no lo haría. Pero bueno, tú sabes que uno no conoce también en el momento de esa desesperación de que la persona tiene esa necesidad, pueda prometer cosas que que al final cuesta pagar, porque nosotros, aparte de esta historia, al igual hemos escuchado otras historias en donde si el diablo, o como te digo, allá en el área de Guatemala de donde yo soy, allá le dicen el cerro, Sí. porque supuestamente la creencia de ellos es de que la montaña tiene un espíritu, y que ese espíritu es el que te ofrece dinero a cambio de lo que tú quieras. Así es. Entonces, pues este señor, me imagino que hizo ese pacto y al final pues terminó pagando y sigue pagando porque, como te decía, perdió familia, perdió esposa y ahora se está muriendo en un hospital. Así es. Te voy a platicar algo Es rápido. algo triste. Ujú. Mira, todo Sí, lo sí. que me contaste es similar a lo que pasa aquí en México y te voy a resolver algunas dudas. Mira, en México, Ajá. en los pueblos, las brujas y los nahuales no pueden gastar su dinero que les da el diablo. No pueden gastarse el dinero que se roban, que obtienen a la mala. ¿Por qué? Porque es un dinero que está maldito para ellos. Solamente se lo puede gastar el hijo, la esposa, la hija, el primo, el hermano. Pero el que se convierte en bestia, el que pactó con el diablo, el que se convierte en nahual, no lo puede gastar. Y tiene que robar para comer y tiene que mendigar para sobrevivir. Eso que dijiste es correcto, es verdad. Este señor mendigaba, les pedía a ustedes cosas, porque él mismo, a pesar de que tenía mucho Ujú. dinero, no lo podía gastar. Y otra cosa, mira, aquí en los pueblos, igual a los cerros les llamamos el cerro del innombrable o el cerro del compadre. ¿Por qué? Porque las montañas se abren y allí vive el diablo. Cuando tú haces un pacto con el diablo no se lleva el alma de quien hace el pacto, se lleva el alma de los hijos, de los nietos, de las esposas. Y al último que hizo el pacto, lo hace sufrir, pero lo vuelve miserable en serio. Créeme que esta persona que está en Guatemala en estos momentos en un hospital, a pesar de que tiene mucho dinero, propiedades, casas, va a tener la muerte más horrible, hermano, y todo por haber pactado con el diablo y por haber entregado a su familia. Sí, sí, Chemo. Eso que tú dices es cierto, porque un último dato que se me había ido, que tú me mencionaste ahorita, se me fue por alto. La verdad, contar esta historia, pues, en estos momentos, créeme que también por la experiencia que nosotros vivimos, quizás no pude desarrollar el tema al 100%, porque pues es una historia que ha iniciado desde hace varios años y pues normalmente esta historia para contarla pues más que nosotros la vivimos y escuchamos otra parte de esta historia, pues siempre nos deja una buena enseñanza y también no cualquiera se atreve a contarla, Así es. porque porque nosotros cuando mis papás hablaban de estos temas, cuando yo era pequeño, ellos nos sacaban del lugar, decían, no, ustedes váyanse para afuera. No querían que nosotros escucháramos cuando ellos charlaban sobre estos temas, porque ellos decían que son temas muy delicados, Ajá. en donde uno no querían ellos que escucháramos la conversación, pero ahora que tú mencionabas algo acerca de la familia, contaban también. Esto ya fue, todo este relato que yo dije ahora es algo que nosotros y la familia experimentó. Pero aparte de lo que nosotros experimentamos, las demás personas, los vecinos, aseguran, eso sí no nos consta, pero aseguran que dice que este señor
que hizo pacto con el compadre, como acabas de mencionar. Dicen que este personaje venía cada 15 días a la casa de este señor, y dicen que venía a dormir con la esposa de él, que era un trato que él había hecho. Sí. Entonces, que dice que cuando este cerro venía a dormir con la esposa de este señor, cuentan los vecinos que esta señora no se levantaba por 4 días en la cama. Dice que ellos iban y buscaban dónde está la vecina. A veces en esos tiempos se intercambiaban cosas, o iban a pastorear ovejas entre ellas, o tenían vacas, y dice que decían, vamos a pasar por tal fulana. Y pues como antes que este señor pactara, pues esta señora pues era sociable, amigable, normalmente salía, iba con sus compañeras, pero después de que se empezó a escuchar esta historia, después de que los vecinos se empezaron a dar cuenta que este señor prosperó luego, se empezaron a dar cuenta también que dice que su esposa de este señor, cada 15 días, ella, para levantarse de la cama, o cuando cuentan que este señor venía, el cerro venía a dormir con ella no se levantaba por 4 días. Y que todo es desde ese tiempo hasta la actualidad, que ella se enloqueció. Cuentan que venía y dormía con la esposa de este señor. Eso sí no me consta, porque ya fueron dichos de los vecinos que ellos aseguraban que sí, porque todo esto que te dije ellos también pues lo vieron, lo escucharon, porque era un vecino, vivía cerca, pero ya ellos contaban esa otra parte, que el innombrable venía y dormía con la esposa de este señor. Así es, sí amigo, te vuelvo a repetir, pues esto es real. Hay mucha gente que nos escucha de otros países que no lo cree, pero no lo van a creer hasta que no lo vivan, como en tu caso. Te digo que me sorprende porque no ha cambiado Correcto. nada. Es la misma manera de pactar con el diablo, y es lo mismo que siempre te va a pedir. Al final de cuentas te va a pedir almas. Pero amigo, te agradezco mucho de corazón que te hayas tomado la molestia para contarnos esta historia. Y si Dios quiere y tú me lo permites, en la semana te marco para que me cuentes la otra historia que también tienes que compartirnos. Sí, me parece bien, como tú dijiste, pues esto es a criterio de cada persona, pues es algo real que nosotros vivimos, y espero pues que como tú comentas en tus videos, que cuando ellos lo escuchen pues hagan volar la imaginación. Y agradezco por permitirme relatar esta historia en tu canal. Gracias. No, no, al contrario, gracias a ti y a tu señora madre, le mando un fuerte abrazo y esperemos que sea el primero de muchos Gracias. relatos del bonito país de Guatemala que nos cuentes. Sí, de acuerdo. Hay otras 2 historias más al igual, pero pues como acabas de decir, luego las desarrollamos, porque en mi área donde yo vivo, pues eh, como te contaba, no había electricidad en esos tiempos, y hay otras 2 historias más, pero las dejamos más después. Ahora pues al igual te agradezco por darme este espacio, y pues sigue echando más ganas, que tu canal, créeme que desde que escuché la primera historia no dejo de escuchar, porque yo le digo a mi esposa, yo me gusta escuchar, porque a través de todo eso uno aprende algo, siempre uno aprende algo. Si uno es buen oidor, uno aprende algo de lo que uno escucha. Así es, amigo. Y fíjate que te vuelvo a repetir, mira, nosotros los latinoamericanos pues somos mayas, somos aztecas, somos la misma cultura, ¿no? Tenemos casi las mismas costumbres y creencias. De lo que tú me mencionaste, es lo mismo que practicamos aquí en México. O sea, al final de cuentas, pasa lo mismo aquí que pasa lo mismo allá. Y el diablo aquí y allá es la misma cosa, el mismo ser que te va a engañar. Y ya para despedirnos le decimos a la gente que, así lo acabas de decir tú hace rato, así tengas pobreza, no tengas ni para comer, no se te ocurra pactar con el cerro o con el monte, porque al final de cuentas es el diablo que te va a engañar y se va a llevar tu alma hacia los infiernos. Sí, amigo, eso es real, y pues yo no conozco, o sea, nadie conoce
lo que cada uno de nosotros vivimos, pero así los que escuchan el canal, no importa, como tú acabas de mencionar, no importa lo que uno pase, la deuda, todo es pasajero, pero hacer pactos con eso, pues está mal. Yo, para finalizar, te puedo decir que respeto todas las creencias. He escuchado de la Santa Muerte, he escuchado de nahuales, he escuchado de muchas historias, y que yo sí las creo y respeto mucho todas esas creencias porque pues es algo que a nosotros nos consta que existe, lo hemos visto, lo hemos vivido. Entonces, pues para finalizar, te decía gracias por el espacio y espero a los suscriptores o a tus seguidores que pues te sigan apoyando ahí con el like y nos hablamos para la siguiente ocasión. Claro que sí, amigo, cómo no. Ya ahora sí que te mando un fuerte abrazo, le pido a Dios que te cuide mucho a ti y a tu familia y nos vemos hasta esta semana, si Dios quiere. Gracias. De acuerdo, Chemo San Juan, feliz noche. Igualmente, gracias.